la clase de hoy entonces vamos a pasar a la segunda parte del tema físico-química. Recordemos entonces que en la clase anterior habíamos comenzado viendo que las reacciones de adsorción, o sea, las que se producen en la interfase sólido-líquido en el sistema coloidal, influyen en las condiciones físicas. Eso es lo que hemos visto en la clase pasada. Determinando el espesor de la doble capa eléctrica y por lo tanto el proceso de floculación. Hoy vamos a entrar a ver cómo esas reacciones de adsorción influyen sobre la capacidad del suelo para suministrar nutrientes, o sea, cómo influyen en ese tipo de propiedades químicas del suelo. Entonces, en este sentido, en la influencia sobre las propiedades químicas, tienen que ver en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas, que es la que habíamos hablado, es en el suministro y control de la concentración de nutrientes en la solución del suelo. Esa sería la principal influencia. Y por otro lado, también van a influir en el secuestro de sustancias tóxicas. Bien, para lo primero, vamos a ver cómo es la dinámica de los nutrientes, las reacciones de adsorción y desorción que se producen en esta interfase de la cual les hablaba, sólido-líquido del sistema coloidal. Las reacciones de adsorción-desorción que se producen allí en la gran superficie en relación a su masa, lo que hace esta superficie cargada de los coloides, ¿se acuerdan que hablábamos que los coloides tenían carga superficial? Y esa superficie cargada lo que hacía es retener sustancias presentes en la solución. Sustancias, tanto aniones como cationes, ¿sí? Por esta gran superficie de que hablábamos de los coloides que tenían, ¿se acuerdan? Una gran superficie específica expuesta a las reacciones de adsorción. Este equilibrio entre la solución, ¿se acuerdan que llamábamos solución micelar, a la que estaba influenciada por el campo eléctrico que generaba la superficie cargada, y la solución intermicelar, que era allí donde ese campo eléctrico ya no tenía influencia, que llamamos la solución del suelo? Estas reacciones lo que hacen es equilibrar la composición de la solución del suelo. Y la solución del suelo, solución intermicelar, no es más que aquella de la cual las plantas toman los nutrientes. Entonces, esa composición de esa solución es la que a nosotros nos interesa como solución nutritiva para las plantas. La concentración de la sustancia absorbida en la solución de equilibrio o solución micelar depende de la energía con que se une a la superficie, ¿sí? Esperen que voy a activar el puntero. Bien. Entonces, esto es que cuanto mayor sea la energía de la unión, o sea, cuanto con mayor fuerza estén atraídos los iones a la superficie cargada, menor será la concentración en solución. Esta es la manera en la que la solución micelar controla la concentración de la solución intermicelar. Esta es la superficie, ¿sí?, cargada del coloide. Los nutrientes, ¿se acuerdan que eran los que iban a compensar esas cargas producidas, estaban atraídos por ese campo eléctrico? Están absorbidos. Y para pasar a la solución del suelo, a la solución nutritiva, para que la planta la pueda tomar, necesitan pasar por el proceso de desorción. Entonces, esta es la dinámica que se va a dar entre la solución micelar y la solución micelar. Una dinámica de absorción y desorción, ¿sí? Y recuerden lo que acabamos de decir, que cuanto mayor sea la energía con que están absorbidos los iones, menor será la concentración de esos nutrientes en la solución intermicelar o solución del suelo. Ahora bien, cuando hablamos de esta absorción,
cuando hablamos de esta absorción, cuando hablamos de intercambio iónico, o sea, cuando es fácil que se produzca el proceso de absorción-desorción y que las sustancias pasen a la solución del suelo, estamos hablando realmente de un intercambio iónico donde los iones están retenidos con baja energía, ¿sí? A eso le vamos a llamar una absorción de tipo física, un fenómeno superficial donde la dinámica se produce rápidamente, o sea, tanto absorbidos como desorbidos. Ahora bien, cuando hablamos ya de una absorción selectiva, tanto de aniones como de cationes, y donde esa energía de unión entre la superficie y el ion es muy grande, esa fuerza es realmente grande y ya no es tan fácilmente disponible para el intercambio de esos iones, hablamos de una absorción química, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque ahora, perdón, acá tenía algo más para explicar. Absorción, entonces, el ion, lo que sucede con el ion es que reacciona químicamente con la superficie cargada y se forma lo que se llama un complejo de nivel interno, ¿sí? Y entre el ion y la superficie cargada no hay moléculas de agua, ¿sí? Están unidos fuertemente, casi, ¿sí? Unidos químicamente. A diferencia de esta absorción física o electrostática generada hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Se me escucha ahí? Ah, porque me fui, se cortó, y me dice que mi conexión es inestable. Bueno, retomo. No sé en qué parte se cortó. ¿Qué estaba explicando, Adri? En la unión química de la absorción química. Estabas por explicar la física. Bueno, retomo desde ahí entonces. Bueno. Ah, bien, bien, bien. Bueno, entonces, distinta es la absorción física, donde la atracción es electrostática simplemente. El ion no está reaccionando con la superficie, sino que simplemente está atraído con una energía no muy fuerte, lo que se llama, lo que se forma un complejo. Sí, perdón. Profe, no está compartiendo pantalla. ¿Se me escucha? No está compartiendo perdón, pantalla. perdón. Listo, ya lo hago. A ver. Yo pensaba que se seguía compartiendo. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahora sí. Hace falta que la pongas en la pantalla completa. Sí. Después te lo corto la parte. ¿Ahí está? No. Falta que le pongas en la pantallita abajo para... Ahora sí. Listo. Sí, sí lo hice, ¿no? Pero como que demora. Sí, evidentemente mi conexión no está buena hoy. Bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Bueno, entonces esa sería la diferencia. Cuando hablamos de absorción física es nivel externo, y entre el ion y la superficie sí hay moléculas de agua, ¿sí? Hay moléculas de agua alrededor del ion y por lo tanto entre la superficie cargada también. Veamos entonces que se van a producir entonces reacciones de intercambio iónico cuando se produzca este tipo de absorción física.
Allí los contraiones absorbidos en la solución micelar no se pueden quitar, pero sí pueden ser reemplazados por otros iones presentes en la solución intermicelar. Esto es el concepto de intercambio iónico. ¿Y por qué nos interesa? ¿Cuál es la importancia práctica o la importancia agronómica de conocer o de indagar en estas reacciones de intercambio iónico? La principal es que los cationes absorbidos pueden pasar a la solución y ser tomados por las plantas al intercambiarse por protones liberados por las raíces, ¿sí? Esto es lo que sucede fundamentalmente cuando las plantas toman los nutrientes de la solución intermicelar. Lo que sucede es que las raíces liberan protones y eso hace que puedan tomar los nutrientes que están en la solución. Esa es la principal importancia, lo que más nos interesa de esto. Por otro lado, nutrientes catiónicos como el potasio, por ejemplo, aplicados en fertilizantes, pueden almacenarse en el suelo, ¿sí?, reemplazando a otros absorbidos para luego ser tomados por las plantas. Esto quiere decir que si yo agrego un fertilizante, esa solución cargada de potasio, lo que va a pasar es que esos iones van a pasar a la solución micelar y van a quedar ahí retenidos. ¿Para qué? Para que luego la planta los pueda utilizar cuando sea necesario. Y por último, no menos importante, la adición de agua de riego con mucho sodio en solución puede llegar a sodificar el suelo por acumulación del mismo en la doble capa eléctrica. En este caso, el intercambio es desfavorable, ya que, como vimos, el sodio tiende a dispersar las partículas, confiriendo propiedades físicas poco favorables, ¿sí? Por un lado, estamos viendo que si aplicamos potasio, ese potasio puede ser retenido, eso es beneficioso porque es un nutriente importante para las plantas. Pero, si en vez de agregar potasio estamos agregando sodio, lo que puede pasar, ¿se acuerdan que el sodio, por ser monovalente, por tener un radiohidratado mayor, lo que producía era que la doble capa esté expandida y que por lo tanto el sistema esté disperso y las partículas coloidales no puedan flocular, confiriéndole al suelo unas muy malas propiedades físicas? Entonces, todo esto es importante conocer para que este intercambio iónico sea favorable para el crecimiento vegetal y no así desfavorable. Fíjense acá, tenemos un ejemplo de cómo la raíz, ¿sí?, puede tomar los nutrientes que están absorbidos, ¿sí?, absorbidos a la superficie coloidal, como el potasio, por ejemplo. El potasio queda adherido a la superficie, la planta libera protones para que se pueda tomar ese potasio. O bien, los cationes también pueden intercambiarse con protones del ácido carbónico, que también está presente en la solución del suelo, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de intercambio iónico, vamos a separar cuáles son los cationes que participan en estas reacciones de intercambio iónico. Y los vamos a separar en dos grupos. Por un lado, las bases intercambiables, o cationes básicos también se les llama, que son calcio, magnesio, sodio y potasio. Se les llama base porque son cationes formadores de bases fuertes en general, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. No son químicamente reactivos con las cargas de los coloides, eso quiere decir que solamente son absorbidos por atracción electrostática. ¿A dónde van a ser absorbidos o a qué cargas van a ser absorbidos esos cationes? Los sitios de carga negativa, negativa permanente de las arcillas silicatadas generadas por sustitución isomórfica. Eso habíamos visto en la clase pasada, que todas las cargas generadas por sustitución isomórfica eran permanentes y negativas, ¿sí? Entonces, a esas cargas van a ser absorbidos estos cationes. También a los sitios de cargas negativas, dependientes de los bordes y de los óxidos. ¿Se acuerdan que esas cargas eran generadas por disociación del coloide? Y que sean positivas o negativas dependían del pH. En el caso de que sean negativas, entonces ahí también van a poder ser absorbidos estas bases intercambiables.
Y también a los sitios de carga negativa dependiente de la materia orgánica. También recuerden que en general eran cargas negativas, que su magnitud dependía del pH, esos también van a ser compensadas por estos cationes formadores de base, ¿sí? A su vez, además de estos cationes formadores de bases, tenemos los cationes ácidos, ¿sí? A los que normalmente le llamamos aluminio y protón. ¿Qué pasa? Cuando están hidratados, ¿sí? Tienen asociados a ellos una molécula de agua. Entonces, este sería el aluminio y este sería el protón, a los cuales están asociados las moléculas de agua. Estos son cationes ácidos, pues son generadores de acidez, obviamente. Y estos van a estar retenidos o absorbidos electrostáticamente en los mismos sitios que hemos nombrado recién, en los sitios de carga permanente, en los sitios de carga dependiente y en los sitios de carga dependiente de la materia orgánica, ¿sí? Siempre y cuando estas cargas sean negativas, obviamente. Ahora bien, el protón así hidratado, intercambiable, se absorbe casi exclusivamente sobre las cargas fijas. Esta es una aclaración que hay que hacer. Pero cuando se une a la carga variable, ¿se acuerdan que yo les contaba en la clase pasada que las cargas de borde, donde el cristal se rompía o se acababa, y donde quedaban oxígenos sin compensar, se le unían protones deshidratados y que pasaban a formar casi parte del cristal? Estos van a pasar a formar complejos de nivel interno, ¿sí? Esa ya va a ser una absorción de tipo química al sitio negativo, y el sitio negativo se anula para el intercambio, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente estos son los protones que se pueden disociar, los protones de la carga variable, y que pueden generar que la superficie esté cargada positivamente o que la superficie esté cargada negativamente. Ahora bien, como todo sistema natural, entre la solución micelar y la solución intermicelar, lo que se pretende, o el sistema lo que busca permanentemente, es llegar a un equilibrio. Entonces, cuando algo, por ejemplo, si se agrega un electrolito a la solución intermicelar en búsqueda de ese equilibrio, intercambiando parte de los cationes que están retenidos por el complejo absorbente por una parte de los cationes agregados. Debe existir una relación de equilibrio entre la composición de la solución intermicelar y la solución micelar, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, si esta es el complejo absorbente y estos son los cationes absorbidos en la solución micelar, y se agrega una concentración determinada de un electrolito a la solución intermicelar, lo que sucede es allí que estas dos soluciones van a tratar de equilibrar ese desequilibrio producido por el agregado de electrolito, intercambiando parte de los cationes que estaban absorbidos y liberándolos a la solución para atraer los que han entrado y que se encuentran ahora en mayor concentración. Entonces, eso es lo que va a suceder. Siempre, ¿sí?, que haya un cambio, ya sea un aumento o una disminución de los cationes o los aniones que están en la solución intermicelar, va a producir un efecto, o va a tratar esta solución de equilibrio de buscar ese equilibrio entre ambas soluciones, ¿sí? Y de esta manera es que esta solución micelar controla la concentración, ¿sí?, de la solución intermicelar. Estas reacciones que se producen en el suelo son, digamos, por más que se producen de manera lenta, son más rápidas que cualquier otra reacción que se produzca en el suelo. Por eso son rápidas y son las más importantes para regular la concentración en solución de los iones involucrados, tanto calcio como magnesio, potasio y sodio. Y más aún, cuando mayor es la superficie expuesta al intercambio, mayor va a ser la posibilidad o la capacidad de producir un control de la solución del suelo. Ahora bien,
Hablemos de una magnitud que nos interesa en términos de valores para conocer cómo es en cada suelo o en cada material intercambiador esa capacidad, ¿sí? Y a ella le llamamos capacidad de intercambio de cationes. La capacidad de intercambio de cationes es la cantidad total de cationes absorbidos en forma intercambiable por unidad de masa o peso que retiene un suelo, ¿sí? Y esta es una magnitud muy importante a tener en cuenta. Esa capacidad de intercambio de cationes, que se expresa en centimol carga por kilogramo, porque hemos dicho que es la cantidad total de cationes absorbidos en forma intercambiable por unidad de masa o peso que retiene un suelo, está dada fundamentalmente por la superficie específica de los coloides, o sea, está en relación directa con la superficie específica y en relación directa con la densidad de carga de ese material. Si nosotros presentamos en esta tabla distintos tipos de materiales coloidales, la kaolinita, que era una arcilla de tipo 1,1, la hilita, que es una arcilla de tipo 2,1 no expansible, la montmorillonita, que es una arcilla de tipo 2,1 expansible, y el humus, que era un coloide orgánico, podemos ver que su tamaño es prácticamente parecido, todos tienen menos de 2 micrones para abajo, ¿sí? Que la densidad de carga, la magnitud de la densidad de carga dentro de todo es parecida en todos los coloides, pero lo que varía fundamentalmente es la superficie específica, la superficie expuesta al intercambio catiónico. Entonces, si nosotros nos cruzamos a esta tabla, donde podemos observar cuál es la SIC aproximada, cuál es el rango de valor de SIC que puede tener cada uno de los materiales, vemos entonces que se relaciona fundamentalmente con la superficie específica. A mayor superficie específica, mayor SIC. A menor superficie específica, menor SIC. Los óxidos coloidales, 1 a 5, ¿sí? Los que tienen la más baja capacidad de intercambio de cationes, le sigue la kaolinita con 10, le sigue la hilita de 20 a 40, la montmorillonita de 80 a 120, y el humus de 200 a 400 centimol carga por kilogramo, ¿sí? Entonces vemos que los coloides orgánicos son los que tienen mayor superficie específica y por lo tanto los que tienen mayor capacidad de intercambio de cationes, ¿sí? Entonces se relaciona directamente con la superficie específica de los coloides. Es importante que a estos valores ustedes los tengan en cuenta, ustedes los sepan, los conozcan. ¿Por qué? Porque va a determinar entonces el tipo y la cantidad de coloides. Entonces, la SIC de cada uno de los coloides está dada por la carga permanente, ¿se acuerdan? Las cargas originadas por sustitución isomórfica, por la carga variable que se genera en los bordes de las arcillas en general y los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, del alófano, que se le llama mineral de corto rango, porque en general son amorfos y tienen muy poco rango de cristalinidad, y de la materia orgánica, ¿sí? De todo esto, de estas cargas está dada la capacidad de intercambio de cationes de cada uno. Pero la magnitud en un suelo de esa SIC, porque a nosotros lo que nos va a interesar es la SIC del suelo, está dada por el contenido de arcilla que tenga ese suelo, del contenido de materia orgánica que tenga ese suelo, del tipo de arcilla, que es lo que yo les decía recién, no todas las arcillas tienen la misma SIC, y por lo tanto la arcilla que predomine también va a dar una idea de la SIC total del suelo, y del pH. ¿Por qué? Porque hay cargas que dependen del pH, habíamos dicho, entonces de eso depende. Cuando el pH aumenta, la disociación de protones de los sitios de carga variable, cuando sube el pH, lo que genera carga negativa. Esto quiere decir
que si el pH sube, o sea, la concentración de protones disminuye, los protones van a tender a disociarse, van a tender a irse a la solución intermicelar y por lo tanto los sitios van a quedar cargados negativamente. Entonces el pH también es un factor que contribuye a la magnitud de la SIC. Veamos ahora que nosotros en el laboratorio vamos a poder determinar la SIC de un suelo, ¿sí? Podemos determinar la SIC del suelo en el laboratorio y conocer cuál es la magnitud de la SIC de un suelo si nosotros hacemos ciertas determinaciones. Pero en el laboratorio nosotros podemos determinar dos tipos de SIC. Una SIC que es la capacidad potencial de intercambio de cationes, y por otro lado lo que es la capacidad efectiva de intercambio de cationes. Veamos qué es esto. La SIC potencial es aquella que se mide a una condición estándar de pH, ya sea 7 u 8,2, dependiendo del laboratorio. Cada laboratorio usa alguno de estos dos valores, y sirve para caracterizar un suelo. ¿Qué significa esto? Que yo a la muestra de suelo, para poder determinar esa SIC potencial, la voy a llevar a todas las muestras a un pH de 7, o a todas las muestras a un pH de 8,2, vamos a medir esa SIC potencial, que es la SIC que tendría si el suelo tuviera ese pH, y lo que nos sirve es para caracterizar ese suelo, o bien para comparar, poder comparar con otros suelos. Nosotros tenemos que fijar un pH determinado. A estos valores de pH, ya sea 7 u 8,2, la mayoría de las cargas superficiales susceptibles de disociar protones y participar en el proceso de absorción e intercambio de cationes están activas, ¿sí? Por esto es que medimos la SIC a este pH. Ahora bien, la capacidad de intercambio de cationes efectiva es la capacidad de retener cationes que real y efectivamente está funcionando en el suelo tal cual se lo encuentra en el terreno, ¿sí? Esto quiere decir que no llevo la muestra a un pH determinado, sino que la determino con el pH que realmente tiene el suelo. Es útil para fines agronómicos en suelos ácidos, sobre todo para el manejo de la fertilización potásica. ¿Qué quiere decir esto? Que es útil en suelos ácidos. En suelos ácidos nosotros sabemos que los protones, ¿sí?, están retenidos en la carga variable. En los suelos ácidos, primero que nada, digamos que predominan los coloides cuya carga es variable o dependiente del pH. Podemos hablar de caolinitas y óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Allí todas las cargas son variables. Entonces, los protones, ¿sí?, que están en la superficie de los coloides hacen que ese coloide tenga carga positiva, prácticamente muy poca carga negativa, y donde la SIC, si nosotros la llevamos a este pH, a esas muestras, sería una SIC que no nos daría idea de lo que realmente está pasando en ese suelo. Entonces, por eso, esta SIC efectiva la vamos a usar fundamentalmente en suelos ácidos, ¿sí?, que no es nuestro caso. Nosotros en general usamos la SIC potencial porque nosotros tenemos en nuestro suelo la mayoría suelos que no son ácidos. Los suelos más bien ácidos y donde predominan las caolinitas y los óxidos los vamos a encontrar en lugares donde hay mucha precipitación y altas temperaturas, en la zona de Misiones, en la zona de Brasil. Esos suelos rojos, ¿sí?, son en donde esos suelos son más bien ácidos y donde va a ser más útil utilizar la SIC efectiva. Desde luego, si el suelo que consideramos tiene un pH cercano a 7 o superior, ambas variables adquieren valores similares. Bueno, esto lo vamos a abordar un poquito mejor en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer ejercicios, y vamos a hacer ejercicios de aplicación práctica, para que no llevarnos tanto tiempo de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a hacer una clase práctica el miércoles. Bueno, de lo que yo les hablaba recién
era de la determinación en laboratorio de la SIC, tanto potencial como efectiva. Pero también a la SIC la podemos estimar haciendo una serie de cálculos y tomando en cuenta unos valores que se llaman los valores de Ising. Paso a contarles. Cuando hablamos de los valores de Ising, a la SIC la tomamos como el valor T, ¿sí? SIC y T sería lo mismo. Donde T es S más H. ¿Qué es S y qué es H? S es la suma de bases intercambiables, o sea, todos los cationes básicos sumados, intercambiables, o sea, determinados en centimol carga por kilogramo. Y H es la suma de cationes ácidos que les contaba recién, tanto protón como aluminio intercambiables, ¿sí? Si nosotros sumamos a las bases intercambiables más los cationes ácidos intercambiables, obtenemos la SIC total del suelo, o T. Ese sería el primer valor. El valor de T, donde T es igual a S más H. A su vez, es importante saber, ¿sí?, de la totalidad de los cationes absorbidos, qué porcentaje corresponde a las bases y qué porcentaje corresponde a los cationes ácidos. Entonces, si nosotros expresamos si la T es el 100% de los cationes intercambiables, entonces, si hacemos S sobre T por 100, vamos a obtener el porcentaje de saturación con base. O sea, ¿qué porcentaje de los cationes absorbidos corresponden a las bases? ¿Sí? Entonces, si lo miramos de otra manera, es la suma de los porcentajes de cada uno de los cationes básicos absorbidos. Y por otro lado, I sería el valor que nos indica qué porcentaje de los cationes absorbidos o intercambiables corresponden a los cationes ácidos, ¿sí? O sea, al protón y al aluminio. Por lo tanto, si nosotros sumamos B más I, o sea, el porcentaje de saturación con base más el porcentaje de insaturación, deberíamos obtener el 100% de los cationes absorbidos. Esto también lo vamos a abordar el miércoles, lo vamos a retomar y vamos a ver qué tipo de cálculos podemos hacer para conocer, por ejemplo, estimar la SIC de un suelo si nosotros tenemos una serie de información que nos da el laboratorio. Esto también lo vamos a abordar el miércoles. Por otro lado, si nosotros tenemos en cuenta un suelo ideal, la otra vez yo les contaba cómo era un suelo ideal en cuanto al porcentaje de las fases que deberían estar en cada uno de los suelos, ¿se acuerdan? Fase sólida, líquida y gaseosa. En este caso, el porcentaje o la repartición porcentual de cationes en el complejo de cambio ideal para un suelo sería esta que ustedes están viendo acá. O sea, que lo ideal es que un suelo en su solución micelar contenga de un 60 a un 80% de T de calcio, ¿sí? O sea, que de la SIC total, el 60 al 80% sea calcio, del 10 al 20% sea magnesio, del 5 a 10% potasio, del 1 al 5% sodio, y del 10 al 20% de I, o de insaturación, o de cationes ácidos. ¿Qué significa esto? Que si yo en un suelo encuentro una distribución porcentual diferente de esta, ya deja de ser un suelo ideal o normal para pasar a llamarse de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo más del 15% de sodio intercambiable acá, yo puedo decir que el suelo es sódico. Y esa era una situación, recuerden, desfavorable desde el punto de vista físico, porque hacía a la dispersión de los coloides y por lo tanto a la estructuración, a la mala estructuración del suelo. Entonces, ese ya es un dato importante a tener en cuenta. Si yo veo que en esta distribución hay más del 15%, digo, este suelo es sódico. Y otra cosa, también puedo, en esta distribución porcentual, analizar que es I, la insaturación. Si esa
insaturación supera el 20%, entonces voy a decir que el suelo es ácido, ¿sí? Si el 20% de I es, si el porcentaje de I es mayor al 20%, voy a decir que el suelo es ácido. La repartición de los cationes en el complejo de cambio guarda relación con otras propiedades del suelo, ¿sí? O sea, conocer la distribución porcentual de estos me da idea entonces de cómo lo voy a relacionar con otras propiedades. Por ejemplo, con el pH, ¿sí? Suelos con porcentajes muy altos de I ya hemos dicho que son ácidos, superior al 20%. Suelos con pH muy alcalinos, superiores a 8,2 u 8,5, siempre presentan valores altos de sodio. Esta también es una situación que se puede dar y que nosotros, conociendo aproximadamente esto, ¿sí? El porcentaje de sodio de intercambio, nos puede dar una idea de que ese pH va a ser muy alcalino. Esa es una generalidad. También podemos asociar la repartición porcentual de los cationes con las condiciones de nutrición del suelo. Por ejemplo, si la cantidad de nutrientes catiónicos almacenados y la relación entre los mismos, tanto en el complejo de cambio como en la solución del suelo, eso voy a tener idea entonces de cuál es el porcentaje que realmente está retenido para la nutrición vegetal. Por otro lado, su relación con el pH indirectamente me indica la solubilidad de compuestos presentes en la fase sólida y las condiciones para la actividad microbiológica que suministra nitrógeno y otros nutrientes por descomposición. ¿Qué significa esto? Si yo relaciono el pH con la disponibilidad de algunos nutrientes, también esto va a estar determinado o relacionado con ese porcentaje, con esa distribución porcentual. Ya lo vamos a ver más adelante, en química no se preocupen. Y además con las propiedades físicas, que es algo que ya hemos visto, por su influencia en la configuración de la doble capa eléctrica, que determina que el complejo absorbente ya sea esté disperso o flocculado, lo que a su vez determina permeabilidad, estructuración, propiedades físicas en general. ¿Sí? Esto entonces también lo vamos a retomar en la clase práctica el miércoles. Ahora, que ya hemos visto el tema del intercambio iónico y la absorción física, y cómo es esa dinámica, vamos a ver ahora los procesos estos de absorción química, de los que yo les hablaba al principio, de iones. ¿Cuándo se produce esta absorción química y qué importancia tiene? Lo vemos. Se produce esta absorción química cuando la selectividad es elevada y un determinado ion es absorbido en forma irreversible. Entonces ya deja de ser intercambiable, ¿sí? Ya no está disponible para este intercambio iónico y este equilibrio que se tiene que dar entre las dos soluciones. Para que esto suceda, por un lado, el ion debe ser químicamente reactivo con la superficie, y por otro lado, la superficie debe ser químicamente reactiva con el ion. Cuando esto sucede, se forma lo que se llama un complejo de nivel interno. Entre la superficie y el ion no hay moléculas de agua, ¿sí? Esta sería la situación. El ion está químicamente unido a la superficie. Esta absorción química se produce en superficies químicamente reactivas, cargadas negativamente en el caso de los óxidos, la materia orgánica y los bordes de las arcillas que son de carga variable, ¿se acuerdan? Esos generados por disociación. Ahí, en esa superficie cargada negativamente, de carga variable de los óxidos, la materia orgánica y los bordes de la arcilla, es donde se produce. Estas son las superficies químicamente reactivas. Ahora veamos cuáles son los cationes químicamente reactivos y que son selectivamente fijados o retenidos por esta superficie. Son el cobre, el manganeso, el cobalto, el níquel, el zinc, el plomo, el cadmio y el mercurio. Y están separados de esta manera, ¿por qué? Porque la primera fila son nutrientes también. Entonces tienen que ver con la nutrición vegetal. No así
estos otros que no son nutrientes, sino más bien contaminantes. Cuando esto sucede, se produce esta absorción química. Se forman complejos de nivel interno que cuando el sorbente es la materia orgánica son de tipo quelato, ¿sí? Cuando estos cationes se unen a la materia orgánica es lo que nosotros llamamos quelatos. ¿Por qué son importantes? Veamos. En todos los casos la energía de unión, ¿sí?, entre la superficie reactiva y el catión es muy grande, por lo que en la solución la concentración del sorbato es muy baja. ¿Se acuerdan? Mientras mayor era la energía de unión entre el ion y la superficie, menor concentración del mismo había en la solución del suelo o en la solución intermicelar. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es importante en nuestro suelo? Por un lado, regula la concentración de micronutrientes. Esto significa que estos, ¿sí?, que yo les decía que son nutrientes, son micronutrientes porque las plantas lo necesitan en muy poquita cantidad. Cuando esa concentración es elevada en la solución, pasan a estar en concentraciones tóxicas y ya no actúan como nutrientes, sino como tóxicos. Entonces es muy importante este tipo de absorción química relacionada con estos cationes porque regula justamente que esa concentración en la solución intermicelar no sea tóxica para las plantas. Y por otro lado, retiene estos elementos que son de tipo contaminantes. Entonces también va a hacer que en la solución intermicelar haya una baja concentración de estos que además son elementos contaminantes. Entonces por eso es que también es importante no solo las reacciones de absorción o de intercambio, sino estas de tipo químico que también son importantes para la vida de las plantas. En la absorción química de aniones, también es importante, porque la que acabamos de ver son de cationes, vamos a ver que hay otra cuestión importante. También se van a dar en las superficies químicamente reactivas, pero aquellas que estén cargadas positivamente, ¿sí? Tanto en los óxidos como en los minerales halófano y como en los bordes de las arcillas. Y aquí me voy a detener en cuáles son los dos que me interesan, y que son tanto el fosfato diácido como el fosfato monoácido, porque estos sí son nutrientes importantes y son macronutrientes y que las plantas los necesitan en grandes cantidades. Aquí con esto se forman complejos también de nivel interno que están en equilibrio con concentraciones en solución muy baja. Entonces veamos qué pasa. Si estos dos, ¿sí?, iones, que son importantes, muy importantes para la nutrición vegetal, están muy retenidos fuertemente en las superficies cargadas positivamente, entonces lo que va a pasar es que no los voy a tener disponibles en la solución intermicelar y por lo tanto va a haber una deficiencia nutricional de fósforo. ¿Sí? Las constantes de afinidad, ¿sí?, que es una cuestión matemática, ya lo van a ver bien ustedes en el apunte, está explicado bien, entre la superficie y el anión, disminuye cuando aumenta el pH. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias trae? Aumenta la concentración del anión en la solución, el complejo que se forma puede ser de nivel externo, y aumenta la reversibilidad de reacción, el anión es más intercambiable. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener superficies cargadas positivamente cuando el pH sea muy bajo. Si el pH aumenta, entonces va a ir liberándose ese fosfato que estaba fijado hacia la solución del suelo, por lo tanto, este complejo ya no van a ser tan de nivel interno, sino más bien de nivel externo, o sea, va a estar absorbido, con facilidad de intercambiarse, lo que aumenta la reversibilidad de la reacción. El anión es más intercambiable. Entonces, si yo tengo un pH bajo y estoy teniendo problemas de fijación de fósforo, entonces si yo aumento el pH voy a lograr que los sitios de carga vayan cambiando de positivos a negativos y esa reacción no sea tan irreversible y los aniones fosfato estén disponibles en la solución del suelo.
Entonces, retomemos ese asunto. En suelos ácidos, ¿sí?, que yo les he dicho donde predominaban, tanto en los oxisoles o en los andisoles, donde predominan los halógenos, lo que sucede es allí que la carga variable es positiva y por lo tanto los iones fosfato están retenidos con alta energía en complejos de nivel interno. Cuando se aplica el fertilizante, rico en fósforo, la nutrición no mejora de acuerdo con lo esperado. La concentración de fosfato en la solución es muy baja. ¿Por qué pasa esto? Porque los óxidos y o el halófano fijan ese fósforo que forman con él complejos de nivel interno con constante de afinidad muy alta. ¿Cuál es la solución aconsejable para este problema de nutrición en suelos ácidos? ¿Sí? Nutrición fosforada en suelos ácidos. Es encalar, o sea, aplicar carbonato de calcio. ¿Cuál va a ser el resultado de la aplicación de carbonato de calcio en estos suelos? Es que la nutrición con fósforo y la respuesta a la fertilización con fósforo va a mejorar. ¿Por qué se va a dar esta mejora? Porque la cal lo que hace justamente es aumentar el pH. Disminuir las constantes de afinidad, superficie fosfato, y además, al aumentar el pH, ¿hola? Sí. Entonces, al aumentar el pH con la cal, lo que sucede es que en las cargas positivas aumentan las negativas, ¿sí? Por otro lado, las cargas negativas retienen calcio, aportado también por el carbonato de calcio. Entonces esa es otra ventaja asociada a la liberación del fosfato a la solución. Y calcio y fosfato forman entre sí, además ellos, un complejo hidratado soluble cargado positivamente que es retenido en forma intercambiable. Entonces se comporta este complejito positivo como un catión fácilmente intercambiable, lo que va a producir que sean liberados con mayor facilidad a la solución y la planta pueda tomar el fosfato. Resumiendo entonces este asunto. El carbonato de calcio soluciona la fijación de fosfato porque, por un lado, disminuye la energía con que el fosfato es retenido de forma directa en la superficie de la partícula, porque disminuye la cantidad de cargas positivas responsables de lo que hemos dicho anteriormente, y además favorece la absorción sinérgica de calcio y fosfato intercambiables en este complejito que les contaba que se forma, ¿sí? Entonces, la solución, volvamos, la solución al problema nutricional generado en suelos ácidos por deficiencia de fósforo se puede solucionar agregando carbonato de calcio en estos suelos, para producir todas las mejoras que acabo de mencionar. Bien. Para ir cerrando, ustedes también en este tema tienen en el apunte lo que es la reacción química del suelo y que se relaciona directamente con este tema. Y no es otra cosa la reacción química del suelo que el grado de acidez o de alcalinidad que tenga la solución del suelo. Siempre hablamos de, cuando medimos el pH, lo medimos en la solución del suelo. Y me da de alguna manera la concentración de hidrogeniones o protones en la solución intermicelar o solución del suelo. ¿Por qué es importante? Porque el pH condiciona directamente los fenómenos coloidales por su influencia justamente en la carga variable, ¿sí? Estos son los rangos de pH para que nosotros podamos hablar con propiedad, de hablar de suelos fuertemente ácidos, o muy fuertemente ácidos, o débilmente ácidos o neutros, de qué rangos de pH estamos hablando, ¿sí? En cada caso. Veamos cómo el pH se relaciona con algunas variables edáficas. El porcentaje de saturación con base, ¿sí? Ese S que yo les contaba, que era la suma de bases intercambiables en relación a la SIC total o al 100%, aumenta al aumentar el pH. O bien, viceversa, disminuye, ¿sí? Ese porcentaje de saturación con base disminuye al disminuir el pH.
En general, ustedes ya han escuchado venir un poco hablando de esto y decir que en los lugares donde llueve demasiado, donde hay demasiadas precipitaciones, las bases se lavan, ¿sí? O las sales se lavan. ¿Qué quiere decir esto? El lavado de bases, ¿sí? O lugares donde las bases se lavan con facilidad, tiene dos pasos este lavado. Para que las bases se laven o puedan ser lavadas, acuérdense que estamos hablando de bases intercambiables, están retenidas en la solución micelar, antes tienen que desprenderse de los sitios de carga que ocupan y ser reemplazados por protones no intercambiables, ¿sí? Este es un paso imprescindible que exige que aumente la concentración de protones en la solución, es decir, que baje el pH. Entonces, si las bases tienen que ser lavadas, primero tienen que ser desprendidas de los sitios donde están retenidas, ¿sí? Si nosotros aumentamos los protones en la solución intermicelar, entonces ahí van a ser reemplazados y los calcios van a salir a la solución del suelo. Calcios o bases en general, ¿no? Y una vez desprendida, o sea, una vez que están en la solución del suelo, tiene que haber agua, suficiente cantidad de agua, para que atraviese el suelo y las lave, o sea, se las lleve hacia capas más profundas al estado de sales en solución. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de saturación con base se relaciona directamente con el pH de esta manera. Va a aumentar al aumentar el pH y va a disminuir al disminuir el pH. Con otra acción que se relaciona el pH es con la disociación del coloide. Y esto ya les vengo contando, pero ahora lo vemos en mayor profundidad. En suelos ácidos, ¿sí? Las cargas de los coloides están originadas fundamentalmente, las cargas de los coloides originadas por sustitución isomórfica, allí los protones absorbidos están totalmente disociados y son intercambiables por otros cationes, ¿sí? Hemos dicho anteriormente. Pero en los sitios de carga variable, no todos los protones susceptibles de disociarse están disociados, sino que una parte de ellos forma parte de la superficie coloidal y por lo tanto no son intercambiables porque, como hemos dicho antes, están unidos en complejos de nivel interno. Están unidos muy fuertemente, selectivamente, a la estructura cristalina, digamos. Entonces, a igual porcentaje de saturación con bases, los pH medidos en complejos adsorbentes originados dominantemente en cargas permanentes, por monomorilionitas por ejemplo, serán siempre más bajos que los medidos en complejos adsorbentes originados dominantemente por carga variable. ¿Por qué? Porque el pH que midamos en ambas soluciones va a ser obviamente menor en este, porque van a estar disociados todos los protones en la solución, diferente de, en este caso, donde los protones están unidos fuertemente y no están completamente disociados, por eso el pH allí va a ser mayor que el medido acá, a igual porcentaje de saturación con base. También se relaciona con la naturaleza y relación de los iones absorbidos. En suelos ácidos, los iones aluminio presentes en la solución del suelo aportan protones a la misma al hidrolizarse. En cambio, en suelos neutros, más alcalinos, el grado de alcalinidad en suelo no solo depende de la naturaleza y relación de los cationes absorbidos, sino también de la naturaleza de los aniones presentes en la solución. Esto quiere decir que no es lo mismo si yo tengo un porcentaje de sodio de intercambio del 15% y los aniones que predominan son cloruros y sulfatos. En ese caso, si tengo cloruro de sodio, sulfato de sodio, el pH más bien tiende a ser cercano a la neutralidad, porque el cloruro de sodio o el sulfato de sodio son sales muy solubles y son neutras, además. Diferente es si los aniones que predominan en la solución son carbonatos o bicarbonatos. Esas son sales
que permiten que se formen, por un lado, hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y por otro lado, ácido carbónico, que es un ácido débil. Por lo tanto, eso genera que el pH sea tan alto en suelos sódicos. En general, en los suelos esos sódicos, donde el pH es tan alto, es que allí están dominando o están predominando los aniones de tipo carbonatos y bicarbonatos. Entonces, ojo, que no solo depende de los cationes absorbidos, sino también de los aniones que estén presentes. También se relaciona con la tensión de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, de la fase gaseosa, hemos dicho que siempre hay un poquito más en el suelo, pero en contacto con la fase líquida se disuelve y reacciona con el agua, produciendo ácido carbónico también. Ese ácido carbónico, acabo de decirles que es un ácido débil y se disocia liberando protones. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en la fase gaseosa aumenta la concentración de protones en la fase líquida por disociación de esos protones y por ende disminuye el pH. Entonces, a mayor tensión de dióxido de carbono, menor es el pH. La condición de aireación también influye. ¿Por qué? Porque cuando se crean condiciones de mala aireación en el suelo, usualmente por inundación o exceso de agua, el pH experimenta variaciones de qué tipo. Aumenta en los suelos ácidos y disminuye en los suelos alcalinos. Veamos por qué. En los suelos ácidos se reduce algunos elementos, y la reducción de estos elementos, como nitrógeno, como no hay oxígeno, estos elementos se reducen, nitrógeno, hierro, sulfato, producen bicarbonato y oxidrilo que neutralizan parte de los protones presentes en la solución, ¿sí? Eso sucede en suelos ácidos. En cambio, en suelos alcalinos, la producción de dióxido de carbono debido a la respiración anaeróbica, acuérdense que aquí los que van a jugar un papel importante son los microorganismos de tipo anaeróbico, van a producir el efecto explicado anteriormente en tensión de dióxido de carbono. Esto significa que van a producir mayor cantidad de dióxido de carbono, que va a producir ácido carbónico y que va a hacer bajar el pH. En ambos casos, ya sea tanto en suelos ácidos como en alcalinos, la condición de aireación de anegamiento produce reacciones anaeróbicas, el pH se va a estabilizar en valores ligeramente ácidos a neutros, ¿sí? No es que va a disminuir demasiado el pH, ni va a aumentar demasiado el pH, va a ser leve. Y por último, me gustaría que nos quedemos con este concepto, que es una relación muy importante entre el pH y la capacidad de intercambio de cationes, y que es el poder regulador de los suelos. El poder regulador de los suelos es la resistencia que ofrece el suelo a cambiar su pH cuando se agregan ácidos o bases. Y este cambio, es cuando hablamos de cambiar su pH, estamos hablando de un cambio brusco de pH, ¿sí? ¿Con qué se relaciona directamente el poder regulador de los suelos? Se relaciona directamente con la capacidad de intercambio de cationes, ¿sí? A mayor capacidad de intercambio de cationes, mayor es el poder regulador de los suelos. ¿Por qué? Porque se van a resistir más a el cambio de pH, mientras más cantidad de sitios haya que intercambiar con la sustancia que estamos agregando, ya sea ácido o base. Hemos visto que para que el pH medido en la solución intermicelar cambie, es necesario primero reemplazar todo lo que está en la solución micelar. Entonces, mientras más reemplazos tenga que haber en la solución micelar para cambiar el pH en la solución intermicelar, entonces mayor va a ser la resistencia que presenta ese suelo y se relaciona directamente con la cantidad de sitios, o sea, con la SIC. Acá ustedes van a ver, y después si quieren lo analizan mejor en el apunte y lo leen bien, a qué se relacionan cada una de estas curvas.